porque el único que te puede acercar a Dios es Dios, o si nos ponemos cristológicos, es Cristo, no una demostración, no una ley, no un argumento, no una evidencia. Cualquier cosa que el día de hoy a ti te acercara, te demostrara, te expusiera a Dios, no sería otra cosa que idolatría. Mm. Bien, buenas para todas las personas que lleguen a ver este video por un motivo u otro, les damos la bienvenida. Aquí me encuentro con Raúl Méndez, una persona a la cual he seguido por ya un tiempo, una persona que para mí ha sido sumamente interesante en el ámbito de la discusión pública de términos, de temas como los religiosos, filosóficos, para algunos amado, para otros no tanto. Para mí ha sido una figura sumamente interesante y fascinante. Así que gracias Raúl por darme este espacio. No, hombre, pues muchísimas gracias a ti, Sebastián, por la invitación y pues sobre todo, ¿no? En este ánimo común de fomentar el pensamiento teológico. Así es. Bueno Raúl, en esta charla que tiene como título Un encuentro entre un hereje y un catecúmeno ortodoxo, la idea es explorar aquellas áreas que tenemos en común, que pues como te lo compartí hace unos minutos hablando en privado, me parece fascinante las cosas que tenemos en común. Y la idea de esta charla es ir un poquito más profundo en esos aspectos. Yo soy una persona que se ha distanciado del protestantismo occidental. He visto la hiperracionalidad del pensamiento cristiano contemporáneo. Bueno, no del contemporáneo, de hace quizás un siglo atrás, esa hiperracionalidad que lo que hace es socavar la experiencia de la fe, socava la dimensión existencial de la fe, Así aquello es. que no puede ser demostrado, ni que debe ser demostrado. Entonces, eso es lo que me gustaría explorar. Así que, ¿qué tal si empezamos como con una pequeña recapitulación de lo que ha sido la fe racionalista? Esa fe promovida por John Locke y estos pensadores clásicos. Y como para darle un poco de contexto a las personas que lleguen a ver este video y sepan de qué estamos hablando y por qué por qué nos hemos distanciado un poco de esta dimensión racional. Bueno, es muy interesante ver la racionalización de la fe como una necesidad humana que se traduce en aspectos filosóficos y luego de allí no tarda en brincar a elementos doctrinarios y termina siendo político. Mm, Lo que empieza como algo de necesidad humana, que se traduciría, digamos, en una necesidad cognitiva de interpretar el mundo, va a terminar siendo política. Porque, a ver, de los primeros que podemos pensar que racionalizaron la fe en la filosofía, pues según Werner Jaeger, tendríamos a los presocráticos, que ujú. utilizaron el armatoste mitológico de los poetas y trataron de encontrar el arjé, ajá, el arjé de las cosas, el principio El estructural de principio. cada una de las cosas sin necesidad de recurrir a los dioses. Ahora, esto es en el ámbito occidental, esto pues es allá en Éfeso, en la zona eleática, donde esto surgió. Pero si nos fuéramos a los territorios bíblicos, encontramos un proceso socialmente semejante, aunque evidentemente filosóficamente distinto, y es todo el proceso de secularización política que hubo de la religión de Israel. El libro, por ejemplo, de Levítico, según la antropóloga Mary Douglas, es un ejemplo de un proceso de secularización de creencias pasadas. ¿A qué creencias nos referimos? A las creencias en otros dioses, a las creencias en brujería, a las creencias en demonios, que eran muy comunes en el antiguo Israel, y que sin embargo para los editores sacerdotales de Levítico todo eso lo transformaron bajo una óptica monoteísta, con todo y que no pudieron, porque en el mismo libro de Levítico aparece un personaje muy extraño llamado Azazel o Azalel, a quien se le enviaba también una como ofrenda de paz, como que en el Ujú. desierto.
Pero es muy semejante lo que pasa en este proceso de secularización de la mentalidad religiosa judía, que después va a dar por resultado todos los esquemas doctrinarios, fariseos, saduceos, etcétera, y lo que estaba pasando más allá en la región, bueno, ni tan lejos, en Éfeso y un poquito más hacia Grecia, porque también va a resultar un proceso semejante, una doctrina sobre Dios. Ahí es cuando empieza la racionalización de la fe con la doctrina sobre Dios, tratando de establecer qué cosa puede ser Dios. Voy a dar pasos muy Ujú. agigantados para no llevarme mucho tiempo en esto. Sí. Dentro del cristianismo encontramos a gente como por ejemplo San Justino Mártir, quien definitivamente utilizó de forma muy descarada la doctrina estoica y otros elementos platónicos para articularlo con el cristianismo. Ante esto va a haber una réplica importante de Tertuliano, que no le va a gustar mucho racionalizar tanto la fe, al menos en discurso, y va a decir aquello de credo quo absurdum, creo porque es absurdo. Mm. Esta famosa frase que después retomará también San Anselmo hablando de la Trinidad, pero era como un intento, ¿no? De no tener la fe como que tan sistematizada. Personajazo, este Tertuliano, de hecho él va a terminar siendo montanista, un culto, vamos a decirle, milenarista de aquellas épocas, que trataba de una mística, trataba de dones espirituales, muy parecido, digamos, a los pentecostales actualmente. Ahí es donde termina Tertuliano, Ujú. alejándose, ¿no?, de los esquemas tan racionalistas o proto-racionalistas de aquella época. Y a partir de ahí, bueno, tenemos dos vertientes, la vertiente latina y la vertiente precisamente oriental. La vertiente latina, que sigue un tanto cuanto los pasos de Tertuliano y otros de los padres de la iglesia, nos va a llevar de cara a afrontar a San Agustín, un teólogo del corazón, un teólogo de la intimidad. Que Mm. no obstante ello, la verdad es que también San Agustín establece sistemas de pensamientos tremendo. La ciudad de Dios es un tratado de filosofía y teología del tiempo tan solo. Mm. Sin embargo, el objetivo de esta teología siempre va a hacer recaer un poco tanto como que en el corazón, por allí. Cosa curiosa, del lado oriental, al menos en estos primeros siglos, ellos van a recuperar mucho las doctrinas filosóficas, sobre todo la doctrina del logos, que tan importante va a ser posteriormente para todas las discusiones cristológicas que tienen que ver también con la esencia o la sustancia divina, la famosa usia, ¿no? Y el Padre, el Hijo, la Trinidad, y bueno, probablemente los momentos de mayor racionalismo en esa época fue justamente al momento de intentar explicar la Trinidad. Lo que me parece interesante y que también veníamos platicando un poco, es que después como que se cruzan los cables, porque después de San Agustín vienen grandes pensadores, pudiéramos hacer un arco que nos llevaría a Santo Tomás de Aquino, al menos al primer Santo Tomás de Aquino, antes de que tuviera su crisis mística al final, Mm. que establece un complejo teológico racional muy importante. Ajá. Ahora, aunque San Agustín es visto como el epítome del racionalismo teológico, la verdad es que, como señala Mauricio Beuchot, uno de los principales estudiosos mexicanos del pensamiento tomista, Santo Tomás de Aquino siempre dio una prioridad a la fe antes que a la razón, lo cual se puede ver claramente en sus vías, en sus famosas vías, que no son una demostración de Dios, sino que son una presentación racional de Dios, que es muy distinto, porque Santo Tomás de Aquino establece, por ejemplo, una vía, la de la causa eficiente, todo debe tener una causa hasta llegar a esa causa encausada, hasta ahí llega la razón, pero después Santo Tomás de Aquino dice, y a eso nosotros llamamos Dios. Ese giro, y a eso nosotros llamamos, es un giro irracional, es un giro de fe, porque eso de llamar de Dios a la causa eficiente no proviene de la razón, proviene del acto de fe del teólogo, que en este caso pues es Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, de eso dio pie a tratar de volver a Dios ya no solamente doctrina, sino sistema, que es el segundo paso. El primer paso es meramente cognitivo, es entender a Dios de una manera mental. Después conviertes a Dios en doctrina y terminas convirtiendo a Dios en un
sistema, que es el paso previo a lo que te digo, que es la Ujú. política. Y cuando se convierte a Dios en sistema, y, y para eso quizá tendremos que hablar de Baruch Spinoza. Retoma algunos postulados bueno, ya no solamente era de Santo Tomás de Aquino, sino en general de toda la escolástica, como el Dios ser, el Dios simple, el Dios único, etcétera, el Dios ente, y lo va a poner pues ya con sus axiomas, sus corolarios y pues con todo lo que requiere, ¿no? Ya más propiamente un sistema. Al Ujú. menos en el primer libro de la ética. Digo, si uno va avanzando en la ética y llega al libro tercero, se va dando cuenta que no era tanto el objetivo de Spinoza ser tan racionalista. Quizá nada más nos quedamos con el primero y la posteridad se queda con el primer libro de la ética. Y justamente es en esta efervescencia cuando surge pues gente como René Descartes, ya mencionaste por supuesto que a John Locke, al mismo Leibniz, ¿no? Con todas sus ondas el más perfecto de los mundos posibles, en donde Dios, yo lo voy a poner de momento así, deja de ser Dios y se convierte en una justificación del mundo. Ujú. Es interesante, porque Dios deja de ser como tal, aunque en el discurso está, deja de ser el creador del mundo, porque si Él fuese el creador del mundo, Él podría hacer lo que se le da la gana en el mundo, pero no puede, porque ya empieza a hablarse de la ley natural, y empieza a hablarse de causas y efectos, y empieza a hablarse de a prioris y de presupuestos lógicos. De tal manera que las leyes naturales, los presupuestos lógicos, destierran o desempoderan al Dios de su creación y más bien hacen que sea ese Dios el que justifique la creación. Creo que ese es el punto de quiebre. Ahí pudiera decir, ahí es donde finalmente termina de cuajar todo nuestro problema racionalista de la... Digo, Sí. después sigue, pero ese es un punto nodal. Ujú. Bueno, muy interesante, Raúl, lo que nos compartes, la verdad. Fueron pues, pasos agigantados, pero ayuda un poco a dar contexto del porqué de esta charla. Yo tengo aquí una cita de John Locke, pues como para ir un poquito más específico a esta mentalidad racional. Y luego de leer la cita directa, voy a hacer una pues serie de comentarios para proveer, digamos, un poco a la conversación. John Locke dice, definiendo lo que es la fe en su ensayo con respecto al entendimiento humano. Dice, la fe es el asentimiento a cualquier proposición, no hecha así por deducciones de la razón, sino sobre el crédito del proponente, como proveniente de Dios, en alguna forma extraordinaria de comunicación. A este modo de descubrir verdades a los hombres la llamamos revelación. ¿Cuáles son los problemas que yo tengo en lo personal con esta forma de presentar la fe y la revelación de Dios? Que él habla, por ejemplo, de los milagros, de esta forma extraordinaria de comunicación, solamente como una herramienta de verificación. O sea, el milagro es solamente una herramienta de verificación para yo saber que la información que se me da viene de Dios. Entonces es como una perspectiva muy mecanicista de lo que es un milagro, como casi que aplicando la mentalidad científica a la dimensión de la fe. Si alguien me dice que Dios le reveló, no sé, cualquier cosa y hace un milagro, ahí está la verificación racional de que lo que esa persona dice viene de Dios. Entonces, no tiene en cuenta, por ejemplo, Locke, cuál es la naturaleza de la revelación. Eh, en qué estado, o sea, en qué estado existencial debe encontrarse una persona para experimentar lo que esa persona llama revelación. Es como una forma muy mecanicista que no tiene en cuenta detalles que son pues sumamente importantes, como es la dimensión existencial y lo que Dios hace en la existencia del hombre. Um, o está una cita de Spinoza donde él dice cosas como que no hay nada que ocurre en la naturaleza que no siga sus leyes. De manera muy precisa lo que tú decías, ¿no? Que Spinoza tiene a Dios como una especie de causa primera necesaria y nada más. Dios es solamente esa primera causa que está allá atrás en el pasado, pero que ya luego de esa primera justificación todo ocurre de manera mecánica, conforme a las leyes, a los a prioris y a todos los patrones que uno observa en el universo físico.
Entonces, es importante tener en cuenta que eso no es lo que digamos, o por lo menos lo que yo vengo a comentar, que es la perspectiva oriental, que también se encuentra mucho en la patrística occidental. Esa no es la visión de los padres, no es la visión, digamos, de muchos pensadores que se han dejado de lado por adoptar esta visión sumamente racionalista. Y en un sentido, a mí me gusta mucho el papel de Kant, de hecho, en la historia de la fe y de la discusión teológica, filosófica, porque Kant, cuando él dice cosas como que no es posible comprobar a Dios, porque para poder comprobar a Dios yo tengo que experimentar esa eternidad, o yo tengo que experimentar que Él es todopoderoso. Entonces Kant dice, es imposible comprobar a Dios porque no puede ser parte de la experiencia humana lo que yo necesito para verificar su existencia. Y yo valoro mucho eso porque Kant, al enseñar de esa manera o al pensar de esa manera, está sacando a Dios de esa caja del racionalismo. Y Kant, aunque para muchos es, o él se vuelca contra Dios, también juega a favor de Dios porque pues justamente saca a Dios de esa caja racional. Aquí tengo una cita de Kant que es muy interesante donde él dice, por ejemplo, no nos acercamos en absoluto a la infinitud del poder creador de Dios si encerramos el espacio de su revelación dentro de una esfera descrita en el radio de la Vía Láctea, como si lo limitamos a una bola de una pulgada de diámetro. Todo lo que es finito y todo lo que tiene límites y una relación definida con la unidad está igualmente alejado de lo infinito. Entonces, Kant de esa manera, él le quiere cerrar la boca a los dogmáticos racionalistas, pero hay que tener en cuenta que Kant también le cierra la boca a los que son, por ejemplo, ateos dogmáticos. O sea, ambos bandos se quedan callados y no pueden decir nada ante lo que enseña Kant. No sé si me explico en esa parte, que él pues calla a los dos lados. Sí, bueno, es que Kant siempre se encuentra ahí a medio camino entre idealismo y Mm. racionalismo, aunque hay que decir que él sí es el que asestó el golpe final contra Mm, el empirismo radical. Creo que es algo que de Kant es muy valioso, cómo logra sacar a Dios precisamente de todo este deísmo, porque tanto sí. Locke, otros pensadores, filósofos, teólogos occidentales, que justamente ¿no? están convirtiendo a Dios en una ley natural, es por todo el cobijo del deísmo que había en aquella época, esta teología del relojero. Un Dios excelente que hace un mundo excelente y únicamente como que le dio cuerda y lo dejó seguir. Por lo tanto, este mundo tiene que tener leyes recurrentes, leyes precisas, y esto es precisamente la evidencia ¿no? de la existencia de este creador, y tratar de ver entonces manifestaciones empíricas, en este caso de las ciencias o de las leyes, para demostrar a Dios. Y Kant Ujú. va a decir que, bueno, eso no es posible. No podemos deducir a Dios a partir de las leyes físicas, sino solo de la ley moral. Eh, que quizás sigue bajo el mismo paradigma, pues, ¿no? Del nomotético o de leyes, pero al menos el golpe contra el empirismo sí lo haces tú. Muy bien. Bueno, entonces ya avanzando un poquito más hacia la perspectiva de Oriente, menciono a Kant porque él sirve mucho como puente para empezar a entender la mentalidad oriental. ¿De qué forma? Em, que curiosamente muchos padres de Oriente y también algunos de Occidente, quiero hacer ese paréntesis, ellos van a decir, correcto, es imposible conocer a Dios. O sea, es como que están de acuerdo con Kant en algún aspecto porque el punto de partida de esta patrística es que ellos dicen es imposible conocer a Dios. Él es más allá de la mente, es más allá del intelecto. Dios se encuentra más allá de cualquier capacidad de la cognición humana. Entonces, y eso pues hay muchos versículos tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento que dice, por ejemplo, nadie nunca ha visto a Dios y ha vivido. O dicen cosas como que a Dios nunca lo han visto jamás o Él es la luz inaccesible. Y todos estos términos se encuentran pues mucho en el texto bíblico que luego parece que se generaron una tensión. Porque de la misma forma que la Biblia dice
nadie ha visto a Dios o Él es inaccesible, hay textos que dicen que alguien lo vio o que pues tuvo un encuentro con Él cara a cara, ¿no? Y algo que me ha gustado mucho de Oriente es que si en Occidente nos encantan las dicotomías y entonces vienen los críticos de la Biblia pues sin querer ofender y dicen, aquí tenemos una tensión en el texto. Unos textos dicen que él no puede ser visto, otros textos dicen que ya lo vieron. En Oriente siempre o casi siempre, muchas veces la aproximación son las dos cosas. Las dos cosas cooperan o las dos cosas pueden cohabitar. Esa es como una aproximación curiosa que tienen estos padres. ¿Y de qué forma ellos hablan de es imposible conocer a Dios por un lado y por el otro lo podemos conocer? Bueno, ellos van a hacer una serie de distinciones interesantes. Por ejemplo, hay unos que dicen que no es posible conocer la esencia de Dios, eso está más allá, y ellos hablan de cuando Moisés subió a la cima del monte Sinaí y dice que él se encontró con lo que se llama oscuridad divina, y que esa oscuridad divina los padres de Oriente lo conectan con la esencia de Dios, lo cual es impenetrable, no puede ser visto. Pero luego ellos distinguen esencia de energía, las energías increadas y eternas de Dios, que son parte de su divinidad, pero son como, ellos lo ven que son como una procesión que surge de la esencia inaccesible de Dios y es lo que permea la creación. Entonces, ellos no van a caer en la declaración platónica de que es una emanación de la esencia. Ellos nunca llegan a decir eso. No es que el mundo es creado por la esencia misma de Dios, es que de la esencia proceden energías increadas y que son esas energías las que le dan forma a la creación y son esas energías las que nosotros esas energías con las que nosotros podemos interactuar. Entonces, eso es algo bastante interesante porque por un lado ellos dicen, correcto, es imposible conocer la esencia de Dios, pero por otro lado ellos dicen, pero de la esencia proceden o surgen energías que son lo que le dan forma a la creación. No sé si quieres aportar algo pues con respecto a eso. Sí, ahí entramos justamente a las contradicciones bíblicas que precisamente permiten jalar para uno o para otro lado. Si nos vamos al pensamiento hebreo, no hay manera de que el pensamiento hebreo tenga una correspondencia ni con Occidente ni con Oriente, pues. Porque el pensamiento hebreo tiene un registro discursivo distinto, donde Dios es una manifestación material del mundo, en el mundo. Es el creador del mundo, pero pues comparte ese mismo ser con el mundo, pues. Dios es Dios, pero Dios también es roca, Dios también es río, Dios también es montaña. Y no meramente en un plano simbólico, sino entendiéndolo desde el pensamiento plástico semítico. ¿No? Ahí entramos con un tercer tipo de pensamiento en discordia, que es el pensamiento semítico, por mucho más cerca de todas las religiones sumerias y cananeas, que de los padres de la iglesia, sean esos occidentales orientales. Hay un abismo tremendo entre creo en Dios Padre y el Pantocrator. Es completamente un abismo de distancia, y hay un abismo de distancia entre creo el Dios Padre y el Pantocrator, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra de Génesis, que es completamente distinto. Entonces, qué bueno que hemos establecido esta triangulación, porque sobre todo a partir del pensamiento hebreo nos encontramos pues con un Dios del cual no se puede dudar. O sea, es absurdo, porque si existe el mundo, existe Dios, tan sencillo como es. Lo tenían tan resuelto. El cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Punto. Ahí está. Sí, no hay Sí. especulación alguna. Es concreto, es tangible, es real. Ese es el Dios inmanente del pensamiento semítico. Pero va a llegar Occidente, va a llegar en algún momento algunas variantes de Oriente y lo van a volver en hipertranscendente, ¿sí? En un Dios que no, ni siquiera toca la creación, no hace falta que la toque, precisamente mediante estos mediadores. Ciertamente quizá no utilizan la palabra emanación, pero se tiene que reconocer que es el paradigma gnóstico.
Es el paradigma gnóstico de la escalera del ser. Nada más que en lugar de eones, vamos a llamarle energías increadas. Pero es el mismo esquema. Es el mismo esquema de que acá está el ser, acá está Dios, acá estamos nosotros y tiene que haber estas intermediaciones, que no hay manera de encontrarlas en el Antiguo Testamento, porque incluso aunque había cortejo de ángeles y demás, no era esa su función, Ujú. como sí lo va a ser los ángeles en la mística occidental, en el mismo Santo Tomás de Aquino, etcétera. Entonces, ahí yo creo que incluso estamos hablando de dos dioses distintos. El Dios inmanente del pensamiento semítico de la Biblia y el Dios trascendente de la teología. El Dios trascendente de la teología, que precisamente es indemostrable, es tan trascendente que no hay manera de descubrirlo vía el mundo, y el Dios inmanente de la Biblia, que simple y sencillamente está allí, que no hay manera de ponerlo en duda. Ujú. Ok, eso es súper interesante. Voy a hacer una serie de aportaciones. Mientras hablaba yo pensaba, bueno, ¿cuál es la posición oriental? Pues hablando de la iglesia ortodoxa oriental, ¿cuál es su posición con respecto a la inmanencia y trascendencia? ¿Qué dice, no? Y la respuesta es muy curiosa. Otra vez, me costó mucho, digamos, penetrar este pensamiento, pero me di cuenta de que ellos simplemente lo piensan así. Ellos dicen, no es ni lo uno ni lo otro. Ellos dicen, Dios es completamente trascendental, como tú decías, ponen la esencia divina como absolutamente inaccesible e incognoscible, pero luego dicen, pero Dios es también completamente inmanente. Uh -huh. Y ellos van a reconocer que no existe una sola analogía, una sola imagen que permita abarcar esta doble realidad de Dios. Y sí, hay mucha similitud entre esencia divina, perdón, energías divinas y eones, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los padres griegos eran muy conscientes de eso. O sea, qué mejor que ellos en cuanto a conocedores de la doctrina platónica de los eones y todo esto, y querer trascender la cadena del ser hasta llegar a la esencia de las cosas, o sea, abstraerse de la materialidad. Ellos conocían muy bien eso, pero me llama la atención que los padres griegos, ellos hacían mucho énfasis que ellos ni siquiera querían conocer la esencia divina. Ellos dicen que a través del Espíritu Santo, por ejemplo, la persona es iluminada y que en esa iluminación la persona puede llegar a ver el rostro del Padre. Y ese es como que es, si hablamos de jerarquía ontológica, eso es lo más alto que ellos, a lo que ellos le apuntan. No que ellos desprecien la esencia divina, sino que ellos la consideran completamente más allá del ser humano y que el interés es ver el rostro del Padre. Entonces, allí vemos un interés que dista un poco de la doctrina pues tradicional platónica de los eones, porque ellos realmente se interesan en la persona de Dios, no en su esencia, como objeto conocible o manipulable. Eh, Eso por un lado. Y lo otro, que entonces entender a Dios como completamente inmanente y trascendente me permite a mí, por ejemplo, estar de acuerdo con los hebreos, que ellos veían a Dios en todos lados. La respuesta de los padres griegos es sí, Dios está en todos lados, porque para que la creación pueda siquiera existir, decían los padres griegos, tiene que ser que la energía increada de Dios lo está sosteniendo todo, como dice la carta a los hebreos, que todas las cosas en él existen y subsisten. Y ahí pues él demuestra esa mentalidad, pienso yo, muy hebrea, ¿no? De que todo refleja a Dios como una cosa autoevidente, por decirlo así. Entonces, eh, el marco oriental es bastante amplio, bastante abarcante, pues cualquiera lo puede tomar y dejar, pero mi único punto en este momento de la conversación es hablar de cómo ellos siempre están diciendo, son las dos cosas, son las dos cosas. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dista mucho, digo, esa epístola se llama a los hebreos, pues por vicio, nunca le Sí. pusieron ese título por las referencias al Antiguo Testamento. Tiene un poco de semítico, la verdad que es bastante tirándole a lo gnóstico esta epístola, porque en el pensamiento hebreo Dios no es omnipresente. Ahí están los salmos. ¿Dónde estás, Jehová? Oh Ujú. Jehová, ¿hasta cuándo? Que nosotros lo racionalizamos y decimos, no, es que así se sentía el salmista, pero no es que Dios no esté, porque Dios tiene que estar en todos lados. ¿Por qué? Porque eso lo dice la doctrina. Y entramos ahí a un círculo vicioso
No, en el Antiguo Testamento Dios no siempre está. De hecho, lo que les llama, ¿no?, epifanías o manifestaciones o revelaciones de Dios eran tan importantes porque era precisamente cuando Dios se dignaba a manifestarse o a aparecer. Más bien lo que señalo es que Dios se podía aparecer materialmente, pues, era la manera Ujú, que tenía, pero la idea de un Dios subsistente, y más aún un Dios que sostiene, no era tan presente. Es más, dentro de la mística judía se confiaba para esos fines más en la Dabar divina y en la Torah que en el mismo Dios. Y ujú, hay que ver toda la mística alrededor de la palabra y alrededor de la Torah. La Torah es la que sostiene el mundo, la Dabar de Dios es la que lo fundamenta. Y si utilizáramos palabras ya filosóficas, tanto la Dabar como la Torah eran una especie de hipóstasis de Dios, ¿sí? ujú, Que es lo que fundaba las columnas de la creación donde estamos nosotros parados. Pero no es, en ese sentido, un Dios que Dios como Dios se presente a cada ratito, ¿no? O que esté en todas partes, o que por, por Él, como dice más adelante Hebreos, subsistamos, porque no siempre, y no en todos lados. Más bien, ujú. el Dios del Antiguo Testamento es un Dios bastante poco domesticado. Aparece, desaparece, tiene carácter más parecido al jinn o al genio árabe, Ujú, al Dios esencia del que venimos hablando. Y esto es muy importante porque precisamente este encontronazo con el texto bíblico es el que puede ayudarnos a matizar nuestro racionalismo respecto de Dios. ujú. Y creo que ese otro Dios, ¿no?, del Dios semítico, tan plástico, tan inmanente, tan vívido, y que no se va a dejar domeñar por, por ninguna doctrina ni por ningún sistema, por más que tanto en pensamientos occidentales u orientales pueda haber atisbos de ese pensamiento bíblico, me parece que ninguna teología posterior puede arrogarse el derecho de decir, es que somos bíblicos en ese sentido. Ujú. No se puede atrapar a Ok, ese Dios, pero sí puede haber algunos guiños. Solamente para esta parte, creo que volver al texto bíblico y a la cultura bíblica, no solamente la letra, sino la cultura, y entender el pensamiento semítico como un pensamiento místico, mágico, religioso y no filosófico, es muy importante precisamente para manejar el racionalismo teológico actual. ok. Bueno, eso es muy, muy interesante. Am, ok, eso me hace pensar un poco en la cosmovisión y la ontología de los padres orientales. Y bueno, cuando el salmista dice, por ejemplo, ¿dónde estás, Dios? Que el salmista se ve a sí mismo, en un sentido muy real, sumido en la oscuridad, como que la presencia de Dios no está con él. Ah, bueno, por lo general el salmista habla de eso ya sea porque está siendo perseguido, no se siente respaldado por Dios, está a punto de enfrentar la muerte, es decir, pues en términos hebreos, él siente que está a punto de regresar a la tierra, ya como dice el texto, de la tierra vienes y a la tierra volverás, que en un lenguaje más griego es como que vienes de la potencialidad, de la pura potencia, de ahí fuiste formado y vas a regresar a la pura potencialidad, o sea, vas a ser fragmentado. Em, si hablamos de cómo el sistema oriental da cuenta de eso, es muy interesante porque para ellos el mundo no es como ese Dios sistematizado de la mente moderna, occidental, donde el mundo es como que Dios está perfectamente en todos lados y no importa dónde yo esté, todo está perfectamente sustentado, ¿verdad? O sea, esa es como la visión moderna occidental, como que el mundo está perfectamente sostenido Uh -huh. y cada espacio de la creación alberga una cantidad equivalente de Dios, algo así, como que todo es perfecto, algo así. Am, la patrística va a decir que no, que ellos entienden el mundo como una especie de montaña. Ya aquí entramos en el simbolismo, ¿verdad? De la ortodoxia, que también está muy presente en el catolicismo. Cuando ellos dicen que el mundo es una montaña, lo que ellos quieren decir es
dependiendo de dónde tú estés en esa montaña, así va a ser tu cualidad ontológica. Si el salmista dice, me siento morir, ¿dónde estás, Dios? Por ejemplo, el salmista ha sido exiliado, lo están persiguiendo, lo quieren matar, está metido en una cueva como David. En términos simbólicos, él existencialmente se encuentra muy debajo en esa montaña, está lejos de la fuente, de esa cima, y es por eso que el Antiguo Testamento hace mucha referencia al monte Sión. Quiero estar en la Sí. cima del monte, y por eso es que Abraham se encuentra con Dios en la cima, la zarza ardiente está en una cima de una colina, el monte Sinaí. Luego Jerusalén es fundada en una colina. O sea, ese simbolismo de la montaña es en su sentido más, no sé, griego, una, un símbolo de cómo funciona la creación en un sentido ontológico. Entonces, la energía increada de Dios que sale de él para darle forma a la creación no se encuentra en la misma cantidad en todos los niveles de esa montaña cósmica. Si yo estoy muy abajo en esa montaña es porque estoy a punto de morir, por cualquier motivo. Estoy a punto de enfrentar la muerte, y en la mentalidad de la patrística lo que hay debajo de la montaña es el mar, porque el mar es un símbolo de potencialidad. O sea, no se puede vivir en el mar, es un símbolo de regresar a esa agua primaria de Génesis capítulo 1 versículos 1 y 2. Entonces, pero si yo subo la montaña y llego a la cima, como Abraham, como Moisés, como todos estos padres, es porque me encuentro con Dios. Y entonces ese es el punto de mejor cualidad ontológica. Entonces vemos que esta visión difiere mucho de esa visión moderna occidental, de que es como si ellos vieran toda la creación no como una montaña donde hay diferentes cualidades ontológicas, sino lo ven como una planicie perfectamente cubierta por la presencia de Dios. No, no es así. Entonces, no sé si me explico. Lo que quiero hacer con este comentario es, otra vez, meter en la discusión la visión oriental, y cómo la visión oriental sigue de alguna forma, no sé cómo decirlo, conectando incluso con estos salmos que hablan de la presencia de Dios, como que no está presente. Sí, es que hay una, vamos a llamarle, ¿no? Una diferenciación topológica de la presencia de Dios en el mundo. Ahora, acá la cuestión es que estamos hablando de un universo mágico, un Mm, universo místico de la religión, donde sí. Dios está. El día de hoy nosotros nos encontramos en un universo sin Dios. Punto. Racionalmente, el día de hoy, Dios no está. Con microscopio, con telescopio, con lo que sea, pesando, midiendo, lo que hagamos, no vamos a encontrar nunca a Dios. Es un mundo, ya haciendo el brinco a la época contemporánea, completamente ausente de Dios. No hay nada en este mundo que te lleve a ver a Dios, lo cual a mí me parece absolutamente teológico, Ujú. porque el único que te puede acercar a Dios es Dios, o si nos ponemos cristológicos, es Cristo, no una demostración, no una ley, no un argumento, no una evidencia. Cualquier cosa que el día de hoy a ti te acercara, te demostrara, te expusiera a Dios, no sería otra cosa que idolatría. Mm, Entonces, viendo ya desde el presente, contrastando con esas cosmologías mágico-religiosas de las que venimos hablando, pues me parece que es donde tenemos que reconocer la irracionalidad de nuestra fe. Porque todas las tematizaciones que se pueden dar desde la teología respecto de la fe no es otra cosa que lo que Wittgenstein denominaba un juego de lenguaje. ujú. A fin de cuentas, entre montaña, una montaña mística, una catedral de Vaticano o un catecismo, la única diferencia que hay es una diferencia de lenguaje. Nada de eso apela a realidades existentes como tales. Incluso aunque desde la teología se hable de ontología, bueno, la teología no tiene nada de ontológico en ese sentido cuando habla de Dios, porque pues no hay manera.
¿sí? Y no solamente desde la ciencia, ¿sabes? Desde la filosofía. Tanto Paul Tillich como Javier el Zubiri deslindaron a Dios del ser. En última instancia dicen, es el fundamento del ser, pero Dios deja de ser el ser, ya es otra cosa, por lo tanto Dios ya no procede de la ontología, y en la ontología no está Dios. Entonces hoy también tenemos que ver en ese sentido una ontología ausente de Dios, o un Dios ausente de la ontología, como lo querramos manejar. Por eso es mi constante insistencia a la irracionalidad de la fe. Cuando uno tiene fe en Dios, no es que tenga fe en Dios por un sistema, un argumento, una doctrina, una evidencia. Uno tiene fe en Dios simple y sencillamente por el acto de creer, por el acto irracional de tener esa volutas, ese deseo, ese anhelo de creer. El problema es que hoy los cristianos queremos ver a la fe del lado de la razón, cuando la fe en realidad se alberga en el deseo. ¿Sí? Ahí pudiéramos volver a todos los salmos. Cuánto te he deseado, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel, la que destila del panal, o a toda la tradición erótico-mística que encontramos en mismo San Agustín, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Maese Hart, y por supuesto que en toda la teología apofática oriental, ¿no? Toda la teología del ícono como elemento erótico místico, ahí está, Dios es un deseo, no es una razón. Después, pues ya dependiendo del gusto de cada quien, le podemos poner ahí el sazón del discurso filosófico, del argumento teológico, pero eso es a posteriori. En el fondo, el acto de creer es un acto desesperado, un deseo irracional de querer aferrarse a Dios. ¿Por qué razón? Por ese Dios, por ninguna otra. Bueno, aquí llegamos a un punto súper, que para mí es muy, muy fascinante. Am, y estoy muy de acuerdo con mucho de lo que acabas de decir. Es por eso que yo, la forma como yo llamo, ¿verdad? Esta aproximación a Dios, yo lo llamo epistemología mística. Justamente porque no es una epistemología normal en el sentido de que yo voy a llegar a Dios a través de la razón. Es una epistemología que va más allá de la razón, que es metarracional, que tiene más que ver con ese anhelo, con esa búsqueda desesperada, ese deseo pre y post racional, más que como con una operación meramente racionalista buscando una divinidad, ¿verdad? Hay un libro que a mí me ha impactado mucho que se llama The Ethics of Beauty, de un autor, él se llama pues Timothy Patitsas, donde él dice que el primer movimiento hacia Dios tiene que ser la búsqueda de la belleza. Y él conecta la búsqueda de Dios primeramente con el eros, que es ahí donde empieza la búsqueda, pero ya aquí no estamos hablando de ese racionalismo burdo, aquí ya estamos hablando de una dimensión individual y existencial, la búsqueda del individuo, ese impulso erótico del individuo y esa necesidad de buscar lo que le parece bello, lo único que le podría dar sentido a su existencia. Entonces, es por eso que yo esto lo llamo epistemología mística. Puedo estar equivocado, puede no ser el mejor término, pero a lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, los padres dicen, y pues así como lo acabas de decir, solamente Dios se puede conocer a sí mismo. Yo no puedo conocer a Dios a través de mis facultades. Solo Dios se conoce a sí mismo. Por lo tanto, decían los padres, y aquí entra la dimensión racional, pero ellos usaban la razón como siempre sujeta o dándole prioridad a la fe y a lo que está más allá de la razón. Lo que pasa es que, pero pienso yo, no podemos renunciar completamente a la dimensión racional porque si no, ni siquiera esta conversación sería posible. Entonces, ellos sí tienen una dimensión racional, pero siempre priorizan la experiencia mística, la búsqueda erótica de lo bello. Entonces, lo que ellos dicen es, como solamente Dios se puede conocer a sí mismo, para que el individuo experimente existencialmente a Dios, tiene que ser que Dios lo ha elevado, o sea, que Dios mismo, por su voluntad, ha decidido tomar a esta persona y hacerla partícipe de él.
no es que la persona llegó a Dios por su razón, es que Dios le permitió a esta persona, otra vez en un nivel individual, existencial, meta, racional, le permitió participar de él mismo. Solamente así podemos hablar de que la persona vio el resplandor de Dios. Entonces, esta visión patrística para nada se corresponde con el racionalismo occidental, porque habla de una cuestión que es mística, es una visión completamente mística, no solamente del aspecto religioso, sino que es una comprensión mística de toda la realidad del individuo, hablando pues del individuo. Esto que comentas, y lo saco a propósito porque de Occidente, de lo más racionalista de Occidente, de Santo Tomás de Aquino, de hecho hay una correspondencia, porque el doctor Angélico hablaba del ser humano como el verdadero ícono de Dios. Y Santo Tomás de Aquino precisamente presenta al ser humano en esa elevación, no por las deducciones ni por lo que sus puntos de la suma contra los gentiles o de la suma teológica, no, sino como él vivenciaba o como él entendía el ser humano, era el ícono de Dios. Somos ícono de Dios. Nosotros como seres humanos, al ser seres humanos ya estamos elevados. No necesitamos un empuje extra. Por el mismo hecho de ser seres humanos, ya tenemos esto que San Agustín pues denominaba esta búsqueda de Dios, ¿no? Con aquello que inicia las confesiones. Dios, nos creaste para vos, y nuestro Mm, corazón anda triste y errabundo hasta que encuentre refugio en vos. Entonces, en ese sentido, creo que esto es lo interesante de la articulación, es que el mundo no es blanco y negro. Si bien hay bloques occidentales y orientales grandes y hegemónicos, lo cierto es que podemos encontrar estos hilos, así como de filigrana, que vinculan a uno u otro lado, porque Occidente también, claro, que tiene una raíz y tiene proponentes bastante místicos, al mismo tiempo ujú, que Oriente también claro. tiene elementos bastante racionalistas. Entonces, acá lo que me parece importante, y por eso soy el hereje de esta conversación, es nunca tomar partido por ninguna doctrina, por ninguna iglesia, por ningún sistema, por más que sea el mío. Yo soy protestante y caray, creo que he hablado bien poquito de protestantismo en esta charla. Entonces, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Romper los equipos de fútbol, reconocer en las diversas posturas otras aportaciones y no solamente en el cristianismo, en cualquier otro lado. Ahorita hablábamos de la inmanencia y la trascendencia y se ha desarrollado mucho esto en teología, pero la verdad para mí quien mejor lo resolvió fue un sociólogo, Niklas Mm, Luhmann, en un texto póstumo sobre la religión que ya no alcanzó a haber publicado en vida, quién sabe si quería que se publicara, no lo sé, mm, pero él dice, Niklas Luhmann dice, Dios debe de ser temido en su inmanencia, en su trascendencia, perdón, Dios debe ser temido en su trascendencia y amado en su inmanencia. Bueno, esto que dice un sociólogo, para mí, me aclara prácticamente toda la teología en este sentido y hasta lo que comentabas, ¿no? De estos dos polos que se manejan en Oriente. Creo que de eso se trata también el darle a nuestra fe otras salidas. Parte de ir en contra del racionalismo de nuestra fe es reconocer los límites de nuestro propio sistema, doctrina, tradición o iglesia y darnos oportunidad de encontrar más pues sí, más perspectivas, más puntos de vista. Y en este sentido, pues ahí está la figura del ser humano, es el hambre de Dios. ujú, El problema es que no todo el mundo tiene esa hambre, es una condición de necesidad, no de suficiencia. ujú. Hay seres humanos y tienen esa hambre de Dios, pero no es obligatorio que todos la tengan. Hay ateos, son felices, nunca buscarán a Dios ni lo necesitarán para nada. Hay agnósticos más tienen sus problemas, escépticos, qué sé yo. Eh, por eso creo que es una lección bien fuerte de humildad, el darnos Sí, cuenta que nuestros grandes sistemas y nuestras grandes creencias, nuestra misma imaginación de Dios,
pues resulta ser solamente una partícula, ¿no? En todo este mundo tan plural en el que vivimos. Ujú. Muy, muy interesante. Hay una noción que yo, pues, me impactaba mucho, que se llama humildad epistémica, que de verdad que yo intento practicarla. Y esto lo aprendí otra vez de un padre, no recuerdo ahorita el nombre de este padre, que él decía, por ejemplo, para yo decir que conozco la esencia de cualquier cosa, para yo decir que conozco la esencia, no sé, de una hormiga. De hecho, él ponía el ejemplo de la hormiga. Tiene que ser que yo ya conozco perfectamente cómo funciona pues todo con respecto a la hormiga. O sea, él pone un ejemplo biológico, por decirlo así, pero siempre aludiendo a cuestiones filosóficas o metafísicas. Entonces, para yo decir que conozco la esencia de una hormiga, tiene que ser que yo conozco perfectamente sus órganos internos, cómo funcionan sus patas, cómo funciona absolutamente todo. Y por supuesto que yo soy ignorante, absolutamente ignorante del funcionamiento de una hormiga. Entonces, luego él decía, ¿cuánto más ignorancia no entonces tiene la persona que dice que conoce la esencia de Dios? Entonces es como esa humildad epistémica que él lo aplica tanto a una hormiga como lo aplica con Dios, pero su punto se puede aplicar para cualquier cosa, como tú lo decías. Eh, es muy audaz y arrogante decir que hemos llegado al fondo de las cosas. Em, y yo tengo una experiencia personal que rompió mi paradigma racionalista. Am, Estaba por un momento bastante difícil en mi vida, motivos personales, heridas que tenía por diferentes motivos. Y encontré un libro chiquitico, un libro que ni siquiera tiene que ver con Oriente, Occidente, am, un libro cortito que nada tiene que ver, de menos de 100 páginas, pero ese libro me hablaba de esa búsqueda, ¿no? De que cada vez que yo sienta ese vacío existencial, que me arroje de manera casi que erótica a lo trascendental. Esa era la idea básica de ese librito. Y ese libro me sirvió más que cualquier tomo súper rígido que establezca estos bandos y estas cuestiones. Y cuando yo tuve esa experiencia con ese librito, yo dije, algo está mal con este racionalismo al cual yo me he asido por tantos años. Y fue a partir de esa experiencia que yo empecé a abrir la mente más allá de la facultad racional. Um, entonces, estoy muy, muy de acuerdo con eso. La verdad, Raúl, he disfrutado mucho esta charla, creo que fue bastante productiva. Muchísimas gracias y no sé si en alguna otra oportunidad pues podamos seguir charlando de algún tema. Por supuesto que sí, yo creo que además es un tema que nunca se termina de agotar, entonces sí, yo estoy seguro que va a haber segunda parte de esta charla y pues agradecerte también por la invitación y sobre todo pues por esta experiencia, ¿no? Que estás compartiéndonos respecto de cómo ha sido también tu devenir espiritual, porque muchos no se animan, ¿no? Pues Mm, ciertamente muchos no se atreven a autocuestionarse y a poder ir un poquito más allá. Como decimos acá en México, ¿no? Arrieros somos y en el camino andamos, porque se trata de ir encontrando, pues también cada quien su medida, cada quien su forma, porque esto de Dios es multiforme, ¿no? El lenguaje petrino es multiforme, tiene tantas dimensiones como seres humanos puedan existir a nivel de experiencia, por más que haya constantes sociológicas o culturales, pues es existencialmente único. mm, Eso sí me queda claro, así como cada uno de nosotros también tenemos esta particularidad y esta unicidad, pues también, así mismo Dios logra manifestarse, ¿no? De forma al mismo tiempo tan suprema, tan única, y lo que comentabas tú, ¿no? Los dos puntos de la cuerda, ¿no? De intención, tanto de lo inmanente como de lo trascendente. A veces Dios es más trascendente, a veces Dios es más inmanente, y creo que eso es lo que convierte a Dios en alguien indomesticable, mm, ¿no? Como dijera C.S. Lewis sobre Aslan en las Crónicas de Narnia, un león no domesticado. Esa para mí, para meter algo de protestantismo en la plática, para cerrar, eh, para mí esa es la mejor imagen que yo siempre he tenido de Dios, como ese león no domesticado, que
por más que le presentemos nuestros sistemas y doctrinas, él únicamente nos va a responder con un rugido que nos va a helar el alma. De verdad, muchas gracias por Sí. dejarme participar. Listo, Raúl. Hasta una próxima ocasión, quizás. Gracias por tu tiempo y tus pues, comentarios de cierre. Y bueno, pues para todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao. Bye. Chao, chao. Muchas gracias.